Hola queridos amigos, una mañana que parecía muy tranquila frente a la pequeña casa de Huyen, está a punto de convertirse en el inicio de una nueva tormenta. Cuando Huyen y Ye acababan de salir de casa, la señora Hoa apareció en silencio con un plan que nadie imaginaba. Primero entró sigilosamente al patio, empujó al perrito Bibi hasta hacerlo caer y luego robó algunas gallinas del corral. La señora Hoa pensó que nadie se daría cuenta. Pero justo cuando estaba saliendo por la puerta, la señora Sam regresó del mercado y lo vio todo. El enfrentamiento entre las dos mujeres se volvió tenso muy rápidamente. La señora Hoa no solo no mostró arrepentimiento, sino que también respondió con desafío, admitiendo en voz alta lo que había hecho y declarando que destruiría la vida tranquila de Huyen. Y justo en ese momento, el sonido de la motocicleta de Ye se escuchó frente a la puerta. Un gran conflicto está a punto de estallar. ¿Cómo reaccionará Ye cuando descubra que la señora Hoa acaba de robar gallinas en el patio de su casa? ¿Y la señora Hoa realmente vino solo a causar problemas? ¿O hay un plan mucho más grande detrás de todo esto? Antes de comenzar la historia, si les gustan las historias familiares llenas de emoción y drama como esta, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y dejar un comentario para apoyar al canal. Ahora comencemos con la historia de hoy. Aquella mañana comenzó como cualquier otro día. El sol apenas empezaba a asomarse detrás de las hileras de bambú a lo lejos, dejando caer una luz suave sobre el pequeño patio frente a la casa de Huyen. La brisa de la mañana pasaba por el jardín, haciendo que las hojas de plátano se movieran ligeramente, produciendo ese sonido suave y familiar de un campo tranquilo. Ye había salido temprano para ir a la obra. Huyen también había acompañado a la señora Sam al mercado para comprar algunas cosas para el almuerzo. Antes de irse, Huyen se dio la vuelta para mirar el patio una vez más y dijo sonriendo: «Bibi cuida la casa, ¿sí?». El pequeño perro movió la cola de inmediato y corrió una vuelta por el patio como si entendiera perfectamente su misión. La puerta de madera se cerró. El pequeño camino frente a la casa volvió a quedar en silencio. Bibi se acostó frente al porche y de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar hacia la puerta. Todo estaba tan tranquilo que incluso se podía escuchar el viento pasando por la cerca de bambú. Pero afuera de la puerta, había alguien de pie. La señora Hoa, la ex-suegra de Huyen, se quedó ahí durante un buen rato mirando la pequeña casa con una expresión fría y difícil de descifrar. Esa mirada no era la de alguien que venía de visita. Parecía más bien la de alguien esperando el momento oportuno. La señora Hoa miró lentamente a su alrededor por el camino. No había nadie. Una sonrisa fina apareció en sus labios. A esta hora, seguro que ya se han ido todos. Empujó suavemente la puerta. Crack. La puerta de madera se abrió lentamente. La señora Hoa entró. Cada paso muy ligero, como si no quisiera dejar ningún rastro. Pero justo cuando dio un paso dentro del patio, Bibi se levantó de inmediato y corrió al centro del patio. El pequeño perro se plantó frente a la señora Hoa y empezó a ladrar con fuerza, el pelo erizado y la mirada llena de desconfianza. Bibi no conocía a esa persona, y su instinto le decía que no era alguien bueno. La señora Hoa se detuvo un segundo. Bajó la mirada lentamente hacia el pequeño perro. Luego curvó los labios, una sonrisa llena de maldad. «Maldito perro. ¿También tú te atreves a bloquearme?» Bibi seguía ladrando sin parar y avanzó un paso más como intentando echarla del patio. Pero de repente, ¡pum! La señora Hoa le dio una fuerte patada. El golpe tomó por sorpresa al pequeño perro, que soltó un quejido dolorido. ¡Au! Y salió rodando hacia un lado. Bibi intentó levantarse, pero solo pudo quedarse encogido en el suelo, gimiendo suavemente. La señora Hoa lo miró con frialdad. «¡Cállate!». Luego murmuró con una voz llena de resentimiento: «Huyen, ¿de verdad crees que vas a poder vivir tranquila?». La señora Hoa caminó más hacia el interior del patio.
Sus ojos recorrieron todo el jardín, los surcos de verduras verdes y frescas, las cestas de bambú junto al porche, la escoba apoyada contra la pared, y en una esquina del patio, el gallinero. Las gallinas gordas corrían por allí, algunas acababan de salir del nido de paja, y debajo todavía rodaban unos huevos recién puestos. La señora Hoa se detuvo. De pronto sus ojos brillaron. Una mala idea acababa de aparecer en su cabeza. ¡Oh! Sonrió levemente. ¡Tantas gallinas! Miró a su alrededor. No había nadie, ni un solo ruido aparte del viento. La señora Hoa caminó lentamente hacia el gallinero. Una casa pobre, pero con bastantes gallinas. Entonces vio un viejo saco apoyado al lado. Su expresión cambió de inmediato. Entonces, si me llevo unas cuantas, seguro que nadie se da cuenta. La señora Hoa recogió rápidamente el saco y de repente se lanzó hacia las gallinas. Las gallinas entraron en pánico y corrieron por todo el patio. La señora Hoa agarró una. ¡Quietas! La gallina se agitaba con fuerza batiendo las alas desesperadamente. Pero ella la metió rápido dentro del saco. Luego atrapó otra. Y otra más. En solo unos minutos el saco ya se movía sin parar. Las gallinas dentro cacareaban nerviosas. La señora Hoa ató bien la boca del saco. En su rostro apareció una expresión de satisfacción. Estas seguro que se venden por buen dinero. Se echó el saco al hombro. Antes de irse todavía se giró para mirar la pequeña casa. Con una mirada llena de rencor. Huyen, ya verás. La señora Hoa caminó hacia la puerta. La puerta apenas se abrió y de repente se quedó completamente inmóvil. En el pequeño camino frente a la casa, había alguien de pie. Un sombrero cónico muy familiar. Una cesta de bambú llena de verduras colgando de la mano. La señora Sam acababa de regresar del mercado y su mirada estaba fija en el saco sobre el hombro de la señora Hoa. Las dos mujeres estaban separadas por solo unos pocos pasos. El aire se volvió pesado de repente. El viento sopló suavemente por el pequeño camino. El saco sobre el hombro de la señora Hoa se movió. ¡Cuc! Se escuchó muy bajito el sonido de una gallina. La señora Sam frunció el ceño lentamente. Su mirada se volvió más dura. Señora Hoa. Su voz bajó de tono. ¿Qué es lo que lleva en ese saco? La señora Hoa se sobresaltó un instante, pero enseguida intentó mantener la calma. Sus miradas se cruzaron directamente. Una llena de sospecha, la otra intentando ocultar la verdad. El saco en el hombro de la señora Hoa volvió a moverse. ¡Cuc! ¡Cuc! La señora Sam miró hacia abajo. Su expresión se volvió oscura. ¿Habrá descubierto ya la verdad? ¿La desenmascarará aquí mismo? ¿O la señora Hoa encontrará la forma de escapar de esta situación? Tal vez, en solo unos segundos todo explotará. La mañana en el pequeño camino frente a la casa de Hoyen solía ser muy tranquila. La luz del sol temprano caía sobre el camino de tierra tiñendo todo de un suave color dorado. Una brisa ligera soplaba entre los bambúes detrás del jardín, haciendo que las hojas susurraran como si estuvieran hablando entre ellas. Pero aquella tranquilidad se detuvo de repente. Justo frente a la puerta de la casa de Huyen, la señora Hoa acababa de salir con un saco colgado sobre el hombro. Dentro del saco algo se movía ligeramente y de vez en cuando se escuchaba un pequeño cloc, cloc. Ella pensaba cruzar rápido el camino y doblar la esquina. Pero en ese momento, una mano agarró con fuerza su muñeca. «Oiga», la voz sonó baja. «¿Qué está robando?» La señora Hoa se sobresaltó y se giró de inmediato. Frente a ella estaba la señora Sam. Su sombrero cónico estaba un poco inclinado y la cesta con verduras y pescado del mercado todavía colgaba de su mano. Pero su mirada en ese momento no era amable como todos los días. Sus ojos se quedaron fijos durante un largo instante, en el saco que llevaba la señora Hoa sobre el hombro. El ambiente entre las dos se volvió pesado. La señora Hoa se mostró un poco incómoda, pero enseguida forzó una sonrisa. ¿De qué está hablando?
Intentó retirar su mano. ¿Robar qué? La señora Hoa miró hacia la pequeña casa de Huyen, tratando de parecer tranquila. Solo pasaba por aquí. Pensaba visitar a mi nieta. Se encogió de hombros, pero parece que no está en casa. La señora Sam no respondió de inmediato, solo miraba. Miraba durante mucho tiempo. Sus ojos bajaron lentamente hacia el saco. Justo en ese momento, ¡cloque! Se escuchó suavemente el sonido de una gallina desde dentro. La señora Hoa se quedó rígida. La señora Sam sonrió con frialdad. Señora Hoa. Su voz sonó lenta. Está robando las gallinas de la casa de Huyen, ¿verdad? Apenas terminó la frase, la señora Hoa reaccionó de inmediato. ¿Qué tonterías está diciendo? Su voz se elevó, como si yo fuera a robar las gallinas de esa casa, pero el saco sobre su hombro volvió a moverse. ¡Cloc, cloc! Esta vez el sonido fue más claro. La señora Sam dio un paso hacia adelante. Su mirada se volvió más dura. Entonces, abra el saco y déjeme ver. La señora Hoa abrazó el saco con fuerza. No hace falta. Esto es mío. La señora Sam soltó una risa fría. Suyo. Señaló el saco que seguía moviéndose. Y sus cosas hacen ruido como gallinas. La señora Hoa empezó a perder la calma. No me acuse falsamente. A acusarla, la voz de la señora Sam se volvió más grave. Acabo de volver del mercado. La puerta de la casa de Huyen estaba abierta. En el patio solo estaban las gallinas. Y ahora usted sale con un saco lleno de gallinas. Miró directamente a los ojos de la señora Hoa. ¿Cree que soy tonta? La señora Hoa apretó los dientes. Su mirada empezó a volverse agresiva. Eso es asunto de mi familia. ¿Y su familia? La señora Sam soltó una risa fría. Antes usted echó a su nuera de la casa. La echó bajo la lluvia con un bebé pequeño en brazos. Todo el pueblo lo sabe. La voz de la señora Sam se hizo cada vez más fuerte. Y ahora que ve que ella vive tranquila, vuelve otra vez. ¿Qué más quiere hacer? Quitarle todo lo que tiene. La cara de la señora Hoa se puso roja. Cállese. Esa es mi nuera. Puedo hacer lo que quiera. Al escuchar eso, la mirada de la señora Sam se volvió completamente fría. ¿Su nuera? Cuando ella estaba pasando por lo peor. ¿Dónde estaba usted? Cuando cargaba a Maya y buscaba un lugar donde vivir, ¿dónde estaba usted? El viento sopló con más fuerza. Las dos mujeres estaban frente a frente en medio del pequeño camino. Sus miradas tensas parecían echar chispas. La señora Sam dio un paso más cerca. Señora Hoa, ¿cree que porque Huyen es buena, usted puede hacer lo que quiera? Estas gallinas son el esfuerzo de ella. Cada día que las ha criado, cada grano de maíz que les ha dado. Señaló directamente el saco. Usted no tiene derecho a llevárselas. La señora Hoa respiraba con dificultad. Pero de repente su mirada se volvió cruel. Esa chica no lo merece. Esa casa debería ser de mi nieta. Ella solo es una nuera que fue echada. Esas palabras hicieron que el ambiente se congelara. La señora Sam miró a la señora Hoa durante mucho tiempo. Luego su voz bajó aún más. De verdad que no tiene vergüenza. La echó de la casa. Y ahora que la ve vivir bien, vuelve para arruinarlo todo. El saco sobre el hombro de la señora Hoa se movió con fuerza. ¡Cloc, cloc! De repente la señora Sam agarró la boca del saco. «Devuelva las gallinas». La señora Hoa tiró del saco con desesperación. «¡Suéltelo!». Las dos empezaron a forcejear frente a la puerta. «Estas son las gallinas de Huyen. No son suyas. Suéltelo». «Cloc, cloc, cloc». Las gallinas cacareaban desesperadas dentro del saco. En ese momento, desde lejos se escuchó el sonido de una motocicleta. Las dos giraron la cabeza al mismo tiempo. Al final del pequeño camino, una moto se acercaba hacia la casa. La cara de la señora Hoa cambió de inmediato. En sus ojos apareció una idea. Si eran Huyen y Ye, las cosas ya no serían tan simples. La señora Sam apretó con fuerza el saco. Su mirada estaba fría como el acero.
Señora Hoa, si Huyen se entera de esto, cree que la va a perdonar. La motocicleta se acercaba cada vez más. El ambiente frente a la puerta de la casa de Huyen estaba tan tenso que casi no se podía respirar. La señora Hoa intentará huir, o la señora Sam la desenmascarará aquí mismo, y cuando Huyen regrese, ¿cómo reaccionará al saber que su ex-suegra acaba de robar las gallinas de su patio? El pequeño camino frente a la casa de Huyen de repente se volvió extrañamente pesado. El saco que llevaba la señora Hoa en las manos todavía se movía. Dentro, las gallinas asustadas seguían haciendo cloc, cloc, sin parar. La señora Sam estaba de pie justo frente a la puerta. Con una mano sujetaba con fuerza la boca del saco y sus ojos llenos de enojo miraban directamente a la señora Hoa. «Devuelva las gallinas». Su voz era baja pero firme. «Estas gallinas son de la casa de Huyen. No son suyas». El ambiente entre las dos estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Pero de repente, la señora Hoa ya no parecía tener miedo. Al contrario, de pronto soltó una carcajada. Una risa seca llena de desafío. «Sí, así es». La señora Hoa habló en voz alta de repente. «Sí, yo agarré las gallinas de su casa. ¿Y qué?» Sus palabras resonaron en medio del camino vacío y dejaron a la señora Sam momentáneamente paralizada. No esperaba que la señora Hoa lo admitiera de forma tan descarada. «Usted...» La señora Sam temblaba de rabia. «¿De verdad no tiene vergüenza?» La señora Hoa torció los labios. Su mirada estaba llena de desprecio. «¿Vergüenza?», se burló. «Dice que yo debería sentir vergüenza». La señora Hoa giró la cabeza para mirar la pequeña casa de Huyen detrás de la puerta. La casa con techo de tejas viejas, el pequeño patio, el gallinero, los surcos de verduras. Todo era muy sencillo, pero la forma en que la señora Hoa lo miraba estaba llena de resentimiento. «Esa no era a la que yo eché de mi casa», dijo lentamente, que una vez caminó bajo la lluvia cargando a su bebé sin tener dónde vivir. Soltó una risa fría, y ahora se atreve a vivir tranquilamente aquí. Su mirada se oscureció. «¿Cree que yo puedo ver eso y quedarme tranquila?» La señora Sam dio un paso adelante. «Señora Hoa», su voz se volvió más seria. «Usted fue quien la echó. Usted fue quien la hizo sufrir durante tantos años. Y ahora que ve que vive en paz, vuelve para arruinarlo todo». La señora Hoa abrió los ojos con rabia. «Sí, quiero arruinarlo». Su voz subió de repente. «Esta casa», señaló directamente el patio. «Cada ladrillo, cada gallina, deberían ser de mi nieta». La señora Sam se quedó sorprendida. «Se ha vuelto loca, señora Hoa. Usted ya no tiene ningún derecho sobre esta casa». Pero la señora Hoa solo sonrió. Una sonrisa fría. «Que ya no tengo derecho». Se acercó más a la señora Sam. Su voz bajó. «¿De verdad cree que esa Huyen podrá conservar todo esto por mucho tiempo? ¿Cree que su vida tranquila durará para siempre?» La señora Sam frunció el ceño. «¿Qué está planeando?» La señora Hoa no respondió. Solo giró la cabeza para mirar el jardín una vez más. Su mirada parecía estar calculando algo. Luego habló lentamente. «Voy a destruirlo todo. Una cosa a la vez. Quiero ver qué es lo que le queda al final». El saco en sus manos se movió con fuerza. «Cloc, cloc». La señora Sam tiró del saco con fuerza. «Devuélvalas». Las dos empezaron a forcejear justo frente a la puerta. El saco iba de un lado a otro. Las gallinas cacareaban desordenadamente. «Suéltelos, devuelva las gallinas. Son las gallinas de Huyen, no son suyas». Justo en ese momento, desde lejos se escuchó un sonido familiar. Una motocicleta. Las dos se quedaron quietas al mismo tiempo. El sonido de la moto se acercaba cada vez más por el pequeño camino. La señora Hoa giró la cabeza. Al final del camino de tierra, una motocicleta venía hacia la casa. Un poco de polvo se levantaba detrás.
Los ojos de la señora Hoa brillaron de repente. Luego torció los labios, una sonrisa llena de intención. Perfecto. Soltó ligeramente el saco en el suelo. Que vuelva y lo escuche todo. La señora Sam se puso inmediatamente alerta. Señora Hoa, ¿qué está planeando? Pero la señora Hoa no respondió. Se enderezó y habló deliberadamente en voz alta. Que ese Ye lo sepa. ¿Qué tipo de persona es la antigua nuera de esta familia? El sonido de la motocicleta estaba cada vez más cerca. La señora Sam giró la cabeza hacia el camino. En su corazón empezó a crecer una sensación de inquietud. Conocía muy bien a la señora Hoa. Esa mujer nunca hacía nada sin tener un plan. La motocicleta se detuvo frente a la puerta. Jezebel apenas se quitó el casco. Ya escuchaba las voces discutiendo. Su mirada se dirigió de inmediato hacia la escena frente a la casa. El saco con las gallinas en el suelo. La señora Sam bloqueando el paso. Y la señora Hoa mirándolo con una sonrisa llena de desafío. El aire de repente se volvió tan tenso que casi no se podía respirar. Ye frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? La señora Hoa lo miró directamente, sus ojos llenos de provocación. ¡Qué bien! Llegaste justo a tiempo, señaló el saco. Pregúntale a la señora Sam. Dice que la estoy acusando falsamente de robar gallinas. La señora Sam habló de inmediato en voz alta. Ye, fue ella quien atrapó las gallinas en el patio de tu casa. Ye miró el saco que seguía moviéndose. ¡Clock! ¡Clock! El sonido de las gallinas era muy claro. Sus ojos se movieron lentamente hacia la señora Hoa. El ambiente frente a la casa de Huyen se volvió sofocante. ¿A quién creerá Ye? Y cuando Huyen regrese, ¿cómo reaccionará al ver a su antigua suegra frente a la puerta, con el saco de gallinas atrapadas en plena evidencia?